Bueno, y esta es una pequeña investigación que he hecho en el tiempo de la pandemia, que es la comunicación asertiva y su impacto emocional. Pero también vamos a ver lo que son las debilidades de la comunicación asertiva y vamos a ver también lo que son las fortalezas. Vamos a ver lo que son las debilidades en la comunicación. La mayoría de las personas ha puntuado que tienen una mayor debilidad en las pocas palabras, ¿no? Y en este punto justificaban de que generalmente tienden a tener pocas palabras en su comunicación porque existen ciertos bloqueos que tienen también tendencias al miedo y la inseguridad que hace de que ellas tengan pocas palabras en el momento de comunicar, ¿no? No se sienten seguros en el momento de hablar, no se sienten seguros si su palabra va a ser aceptada o no. Y esto genera emociones como la angustia, la inseguridad, el miedo y la preocupación. Luego, la segunda más puntuada que ha habido dentro de las debilidades es esperar mucho tiempo para solucionar un malentendido. Y eso tiene que ver con una comunicación pasiva, ¿no? En donde la persona, en lugar de confrontar el conflicto o la situación de angustia o demás, lo que hace es prolongarla o evitarla, justamente por el miedo a que no puedan aceptar lo que están diciendo o por el miedo al rechazo o la angustia que pueda llegar a generar esto. Y las emociones que genera este tipo de comunicación son los nervios, la decepción, el arrepentimiento, la ansiedad, el miedo y el estrés. Luego, la tercera más mencionada es la comunicación agresiva. Estas personas mencionan de que generalmente las emociones que ellos experimentan en el momento de tener este tipo de comunicación es la ira, el enojo, la frustración y la impotencia, lo cual hace de que lleguen a tener también una repercusión en su vida social, ¿no es cierto? Tanto la comunicación pasiva como la agresiva genera una repercusión negativa en nuestro ambiente social. De hecho, la comunicación asertiva está catalogada como una de las habilidades sociales que nosotros tenemos y esta es la que se podría decir es la más eficaz en el momento de comunicar. Luego tenemos las fortalezas en la comunicación. Y la mayoría de las personas decía que entre sus fortalezas está la empatía. Esa es la número 1. Y al ejercer esta fortaleza, las personas sienten paciencia y sienten felicidad. También una comunicación directa que tiene que ver con el no hablar con rodeos, ¿no? Para llegar a un punto, estar diciendo diferentes cosas que hacen que lo perdamos al intercomunicador, al interlocutor. ¿Por qué? Porque al estar mencionando diferentes cosas sobre el mismo punto, la persona llega a perderse o se distrae fácilmente y lo que hacemos es de que no nos escuche lo que les estamos diciendo. Yo creo que es lo contrario a lo que queremos. El efecto que queremos es que realmente nos escuchen, de que podamos expresar lo que estamos diciendo. Y por esto la comunicación directa llega a ser positiva. Luego, el saber escuchar, ¿no? Y esto tiene que ver con una escucha activa. Y las emociones que llegan a generar también son la paciencia y la tranquilidad. Como podemos ver, aquí haciendo un pequeño análisis, en la parte cuando a las personas se les preguntaba cuáles son sus debilidades dentro de la comunicación, lo que pasaba es de que mencionaban una serie de emociones, ¿no? Identificaban más emociones que, de hecho, en las fortalezas de la comunicación, lo cual nos indica también que probablemente esto se deba a que le hacemos más caso a los aspectos negativos de nuestra vida que a los aspectos positivos. Y eso también genera una repercusión incluso en nuestra salud, tanto mental como física. Ahora les quiero mostrar un pequeño testimonio que me ha llegado dentro de esta investigación, que es para que justamente nosotros podamos evaluar un poquito más e ir adentrándonos cada vez más y más a lo que es la comunicación asertiva. Y el testimonio dice así: soy una persona con tendencia introvertida y generalmente evito hablar de los problemas pensando que de esa manera no los haré más grandes. A veces creo que de esa manera estaré más tranquila y que esa situación pasará. Creo que me importa mucho lo que piensan los demás y eso me afecta. A veces eso me hace sentir insegura, con falta de agallas, que no me valoro,
Quizás sea tiempo de cambiar, pero mi mayor miedo es que no me entiendan y me juzguen. Eso me da cierta incertidumbre a lo que pueda pasar y que no lo pueda controlar y me derrumbe. En casa me enseñaron a entender a los demás y a tratar de no lastimar, a ser empática y noble. Pero últimamente me he estado cuestionando si los demás son empáticos conmigo, son nobles conmigo. En esta cuarentena he estado pensando más sobre todo esto, llegando a la conclusión que soy más empática con los demás que conmigo misma y que sin darme cuenta me he estado haciendo un daño terrible y la verdad no estoy muy segura de cómo manejarla. Hasta cierto punto siento ansiedad, miedo, pero no sé cómo resolverlo. Si las demás personas aceptarán mi nueva versión o no. ¿Qué pasará de mí? ¿Podré controlar todo lo que implica un cambio? ¿Podré manejar mis emociones? ¿Seré capaz? Son interrogantes que me realizo y voy postergando mi cambio por ello. Incluso si me sentiré cómoda en esta nueva versión, si mi familia me aceptará. Me encuentro en una batalla interna en la que no encuentro salida. Y si nosotros podemos analizar un poquito en este pequeño discurso de la persona, haciendo un diagnóstico hipotético, podríamos ver una autoestima insana. Una autoestima en la que la persona se siente, esta autoestima insana está basada en el rechazo y que hay una dualidad entre el ser y si los demás me van a aceptar. Y hasta este punto esta persona ha entregado su validez, el control de su vida a los demás. ¿Por qué? Porque los demás son los que controlan su vida en lo que le tienen que decir, ¿no? Haz esto, haz el otro, y ella hasta cierto punto se siente cómoda de esta manera porque tiene miedo a ser rechazada, a si la van a juzgar o no la van a juzgar, si la van a aceptar en esta nueva versión en su comunicación. Y quizás muchos de nosotros también hemos sentido esto, ¿no? El estar también un poco mal en algún momento en nuestra comunicación, el sentir que probablemente no vayamos a ser escuchados o si vamos a ser rechazados o rechazadas o si lo que estamos diciendo realmente es importante o no es importante. Entonces aquí yo les invito a que hagamos también un análisis, una pequeña introspección hacia nosotros y evaluar cómo está esta comunicación. En este testimonio, por ejemplo, podemos identificar que hay una comunicación pasiva en donde la persona le ha otorgado el control de su vida a las otras personas. Ahora vamos a ver lo que es la comunicación asertiva y la inteligencia emocional, pero desde el concepto, el propósito y la importancia. En la comunicación asertiva, su concepto básico es: la asertividad es una habilidad social. Es una habilidad social que consiste en el dominio emocional sobre las palabras, las reacciones y las actitudes. El propósito sirve para exponer a los demás cuáles son sus verdades, sus deseos, sus emociones y sus necesidades, partiendo de que todas las personas tenemos necesidades emocionales básicas y que también necesitamos expresarlas para que podamos estar tranquilos, para demostrar dignidad, autoconfianza y respeto por uno mismo sin olvidar al prójimo. Su importancia. Lo más importante es que se base en una comunicación sana y eficaz. Ahora, en la parte de la inteligencia emocional, que también hemos visto que hay repercusión dentro de la comunicación y las emociones, el concepto básico es la habilidad para percibir, identificar, etiquetar y entender con eficacia la emoción, como también es la habilidad para regular y gestionar las emociones. Su propósito nos permite tomar conciencia y comprender nuestras emociones y de los demás, manejar de mejor manera las presiones y frustraciones de la vida cotidiana, desarrollar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social. Como podemos ver también hasta este punto, son dos variables que se relacionan entre sí, la comunicación con la emoción. Ambas tienen repercusión, hay una correlación en estas dos variables. Y vamos a ver también la importancia de las emociones. A través de ellas se logra desarrollar la motivación, el control de impulsos, la regulación emocional y el relacionarse con los demás. Ahora, para ir profundizando un poquito más, vamos a ver este cuadrante y en grande. Estos son los tipos de comunicación. Generalmente se utilizan tres, ¿no? Que es el pasivo, el agresivo
y el asertivo. Pero en esta oportunidad vamos a ver los 4 que tiene que ver con este cuadrante. Y el discurso de la persona pasiva es: transgredo mis propios derechos al no ser capaz de expresar mis sentimientos, pensamientos y opiniones, o al expresarlos de forma derrotista, ¿no? Y como podemos ver en este punto, a ver, aquí está en el cuadrante en donde defiendo tus derechos, pero no defiendo mis derechos. Esa es la persona pasiva, ¿ok? Y generalmente este tipo de personas, dando un poco de características, son personas que en el ámbito verbal van a decir palabras suaves o que sean deleitables a la otra persona, así vaya en contra de sus propios valores, en contra de sus propios principios. También son personas que en la parte no verbal tienen una postura asimétrica. Esto quiere decir que generalmente tienden a andar encorvaditos, tienen también gestos bien lentos en el momento de comunicarse. Y son personas también que generalmente, no siempre, tienen una voz bien suave en el momento de hablar, ¿ya? Y ellos se basan en la relación de perder-ganar, que es en donde yo pierdo, pero tú ganas, ¿no? Al otro interlocutor, a la otra persona a la que se le está comunicando. Luego tenemos la comunicación pasiva-agresiva, que es: no defiendo mis derechos y tampoco defiendo tus derechos. Y el discurso de estas personas es: no me atrevo a defender mis derechos, pero no quiero que abuses de mí. Por eso evito encontrarme contigo, aunque por detrás te critico. Solo llegar a un punto en el que no aguanto más y exploto mostrando agresividad, ¿no? Son las personas que, por ejemplo, ha sucedido algo malo y lo postergan, no dicen nada. Luego vuelve a suceder otro hecho negativo y lo vuelven a aplazar, no dicen nada. Hasta que llega un punto en el que ya no pueden más y explotan con sus emociones y terminan diciendo todo lo que habían acumulado. Generalmente este tipo de personas llegan a tener resentimiento, llegan a experimentar también la amargura, porque no han sabido expresar sus necesidades, sus emociones desde un inicio, sino que han esperado demasiado tiempo para hacerlo, cuando ya están resentidos con la otra persona y su nivel de agresividad puede ser muy alto, ¿no? Y luego otra vez se arrepienten y dicen: ay, no, ¿qué he hecho? Otra vez voy a volver. Y vuelven a estar otra vez en la comunicación pasiva, en la que se aguantan y luego explotan, ¿no? Y a veces están en un ciclo dentro de esta comunicación de la cual no salen por miedo e inseguridad. Luego tenemos a la persona agresiva, que son las personas que dicen: no me interesan tus derechos y creo que los míos son más importantes que los tuyos. Yo consigo lo que quiero sin importar cómo. Y antes de que se me vaya, en la comunicación pasiva-agresiva, la relación que existe es perder-perder, ¿no? Yo pierdo, pero tú también pierdes. Porque en esta parte de la pasiva-agresiva son personas que son bien dejadas, ¿no? Ah, me vale, son las que dicen todo el tiempo, están con: ah, no, no importa, me vale, ¿no? Hasta que llega un punto que realmente les importa demasiado y es cuando explotan. Pero su relación se basa en perder-perder. Ahora sí, siguiendo con la agresiva, esta relación se basa en el ganar-perder. Yo gano y tú pierdes, ¿ya? Y es la persona que generalmente defiende exageradamente sus derechos sin importarle a la otra persona. No hay un nivel de empatía con el otro, sino que realmente le importa lo que él o ella piensan, y eso es lo más importante, ¿no? Y son personas también que al no tener esta empatía, al no tener este nivel de empatía con la otra persona, pueden llegar a ofender a los demás a tal punto que a la larga van a sentirse solitarios. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con personas que constantemente los estén agrediendo. Y lastimosamente ellos viven en un estado de contraataque todo el tiempo. No están a la defensiva la mayor parte del tiempo. Si les dices: no me gusta esto, se lo toman de manera personal. Si les dices: considero que podrías mejorar esto, igual se lo agarran de manera personal. Y para ellos es estar en batalla constantemente si tú no estás de acuerdo con lo que ellos piensan, sienten o las ideas que ellos tienen. Ahora sí, vamos a ir, ay, mil disculpas, aquí me estoy olvidando de algo, que es la comunicación asertiva, que esta es la principal comunicación,
que es en donde defiendo tus derechos, pero también defiendo mis derechos. ¿Ok? Esto tiene que ver con la empatía. La base de la comunicación, de hecho, se dice que es la empatía y el respeto por el prójimo. Este respeto tus derechos, pero también defiendo los míos y si tengo que decir no, lo hago. Y esta relación generalmente va con el ganar-ganar. Es una relación en donde yo gano, pero tú también ganas. ¿Por qué? Porque son personas honestas que dicen sus necesidades, dicen sus opiniones, expresan las emociones que tienen, las ideas. Y esto hace de que su comunicación sea bastante sana y eficaz en el momento de decirla. Son personas que no se van a quedar callados ante situaciones de injusticia, pero también van a saber en qué momento hablar. Porque no es solamente hablar, sino saber cuándo y dónde. Dónde vamos a confrontar a la persona o vamos a hablar en caso de confrontación. Ahora, si son casos positivos, obviamente lo podemos hablar abiertamente, expresar mediante halagos o las cosas que nos agrada de la otra persona. Ahora sí, vamos a ir a la otra diapositiva. Que esto tiene que ver con la comunicación es integral. De hecho, toda nuestra comunicación, y esto parte del axioma 1, dentro de los 5 axiomas de la comunicación, que es todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Y ya sea que no hablemos, nuestros gestos, la manera en la que estamos parados y demás, habla de lo que estamos sintiendo probablemente en ese momento, ¿no? Y aquí justamente se ha hecho una pequeña investigación en la que se ve que el 55%, perdón, en la que se ve que el 55% de nuestra comunicación es el lenguaje corporal. O sea, este es el más importante, es en donde la otra persona se centra en el momento en que tú estás comunicando. Y esto muchas veces es de manera inconsciente. No sé si se les ha pasado que en algún momento cuando están charlando con una persona, te dicen, yo no sé por qué, pero esto no me gusta de tal persona. ¿No es cierto? Probablemente hayan identificado algo en su comportamiento, en su lenguaje corporal, y eso ha hecho de que realmente no les agrade ciertas actitudes que esta persona tiene. Y dentro del lenguaje corporal tiene que ver nuestros gestos, tiene que ver nuestra mirada, nuestra postura, pero también nuestra apariencia. Entonces yo en este punto también los animo a que vayan analizando qué dice su apariencia de ustedes, qué dicen sus gestos, qué dicen sus miradas, qué dice el conjunto que ustedes son en el momento de comunicar. ¿No? Y aquí también entra la apática, que la apática tiene que ver con el contacto físico que nosotros tenemos con la otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el abrazo, que dice cuando yo abrazo a una persona, habla de seguridad, habla de inseguridad, habla de miedo, ¿qué es lo que dicen nuestros abrazos? En el momento que estrecho mi mano con la otra persona, ¿qué está hablando esa situación, ¿no? En donde yo estrecho mis manos? Habla que tengo firmeza, no la tengo. También cuando damos una palmadita, ¿no? Todas estas situaciones son la parte apática, que tiene que ver con el contacto físico, ¿no? Si yo te acaricio, por ejemplo, sería la parte apática. ¿Qué está diciendo esa caricia de mí? Y luego tenemos también un lado proxémico, que eso tiene que ver con el tema de la distancia. No sé si se han dado cuenta alguna vez, cuando han estado en un evento social o con algunas personas, hay personas que se ponen a una mayor distancia contigo. Y generalmente es porque quizás no hay un nivel de confianza fuerte. Pero en cambio las personas que tienen confianza contigo generalmente se pueden hasta poner en tu hombro, ¿no? Su cabeza, hacer diferentes cosas que realmente demuestran que hay un nivel de confianza. Luego el segundo es en esta parte que tiene que ver con la voz, ¿no? Que es un 38%. Y esto tiene que ver con nuestro tono de voz, el volumen y la entonación. Esto también habla, porque por ejemplo, ¿cómo sé yo que una persona también está enojada? Cuando empieza a gritar y a hablar rápidamente y empieza a elevar, ¿no? Su tono de voz. Entonces yo de esa manera también sé que la otra persona está equivocada o está agresiva o está lastimada por algún suceso. Y justamente aquí tiene que ver un dicho popular que se maneja mucho, que es, no es lo que dices, sino cómo lo dices.
¿no? Y eso tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra voz e incluso nuestras palabras, que de hecho está demostrado científicamente que solamente son el 7% nuestras palabras, ¿no? Lo que nosotros usamos para hablar o expresar son solamente el 7%. Por lo tanto, esto nos lleva a que realmente nosotros podamos hacer un análisis si estamos comunicando de la manera que realmente queremos comunicar o no. O por ahí hemos pensado que estamos comunicando de una manera eficaz, pero la realidad es que estamos comunicando desde el miedo, estamos comunicando desde la inseguridad y diferentes aspectos que tenemos, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya con toda esta información de lo que es la comunicación pasiva-agresiva y asertiva, les voy a hacer una pequeña pregunta. Y nos vamos a imaginar esto, ¿ok? Imagínate una carretera de montaña con muchas curvas, como la que tenemos aquí al lado. ¿Qué aviso crees que es más útil para reducir la velocidad de los conductores en ese tramo? Y aquí quiero que por favor en el chat me pongan el número 1, 2, 3 o 4, solamente el número. Ya voy a ir leyendo. El número 1 es: la mayoría de los conductores respetan el límite de velocidad en este tramo. El número 2, por favor, respeten los límites. Muchos conductores exceden la velocidad en este tramo. Número 3, multa de importe doble por exceso de velocidad en este tramo. Y número 4, no corra, conduzca siempre con precaución. ¿Cuál creen ustedes que es la manera de comunicar más asertiva según este experimento que se ha hecho en Inglaterra? 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ya la mayoría dice que 4. Y les tengo una mala noticia. En realidad, este experimento se ha realizado en Rusia, en donde se han puesto los 4 carteles. Y el cartel que realmente ha sido efectivo ha sido el número 1. La mayoría de los conductores respetan el límite de velocidad en este tramo. ¿Por qué? Porque justamente la comunicación asertiva o la comunicación eficaz se basa en la empatía. Entonces, si yo, por el tema ese también, la psicología social igual lo avala, cuando vemos que varias personas están haciendo algo, creemos en nuestra mente que eso es bueno. Entonces vamos y lo hacemos y seguimos a los demás, ¿no? Y esto tiene que ver muchas veces con el tema de la empatía. Entonces, el cartel que más ha ayudado justamente ha sido el número 1. Y no se sientan mal, porque de hecho está demostrado que solamente el 20% de las personas aciertan en este punto. Pero vamos a ir aprendiendo un poquito más. Y aquí tiene que ver con el cerebro Tri-1, que es de Paul MacLean, que justamente tiene que ver con que él dice que tenemos 3 cerebros, que es el neocórtex, que es el cerebro racional, y el cerebro límbico, que tiene que ver con la parte emocional, nuestros sentimientos, y finalmente el cerebro reptiliano, que tiene que ver con el cerebro instinto o de supervivencia, ¿no? Que es donde nosotros actuamos. Ahora, hay muchas personas que han debatido en torno a esta teoría diciendo de que realmente nosotros no tenemos 3 cerebros y demás, pero yo considero que todos pensamos, que todos sentimos y que todos actuamos. Entonces, en base a esto es de que nosotros vamos a ir profundizando un poco más nuestra comunicación asertiva. Muchos científicos avalan esto y dicen de que para que tu comunicación sea asertiva, para que tu comunicación sea eficaz, en el momento de hablar con la otra persona, tú tienes que hablar desde lo que piensas, desde lo que sientes y desde lo que actúas o la acción de la otra persona. ¿Ok? Y de esta manera nosotros, si nos ponemos en estos 3 componentes, que es el pensamiento, el sentimiento y la acción, vamos a poder comunicarlo de una manera integral también a la otra persona desde nuestro cerebro. Entonces vamos a ir al neocórtex con el pensamiento, luego vamos a ir al cerebro límbico con nuestro sentimiento y finalmente vamos a ir a la acción con el cerebro reptiliano. Y para que esto se entienda más, vamos a ver las 4 fases de la comunicación asertiva. Y vamos a ir con la número 1, que son los hechos, que en este punto es importante tomar 3 aspectos dentro de esta comunicación. El primero es de que sea verídico. Si yo tengo una información en la cual me ha dicho la amiga, del amigo, de la amiga,
Entonces esa información no es verídica. Yo realmente tengo que asegurarme de que lo que voy a comunicar también sea cierto. Uno, para que mi palabra realmente tenga poder en el momento de hablar. Y dos, para que en el momento en el que yo comunique, si es una mentira, voy a hacer que la otra persona empiece a justificarse. Y por lo tanto no vamos a llegar a un buen acuerdo. Entonces lo recomendable es de que primero nosotros nos aseguremos de que esa información sea cierta. Lo segundo es hablar de manera concreta. Como decíamos, entre las fortalezas de la asertividad, ser directos. Ser personas directas, ¿no? Y no estar, por ejemplo, con diferentes rodeos. Hay muchas personas que para poder comunicar hablan de que la anterior vez me ha dolido la muela y que me he sentado en mi cama y luego me echó un poquito y me echó así el cabello. No, no. Cuando nosotros hablamos con muchos rodeos para decir una sola cosa, lo que estamos haciendo es perder al interlocutor. ¿Por qué? Porque la otra persona va a empezar a pensar ya en otras cosas porque la has aburrido con tu charla, ¿no? A menos que te ame demasiado como para que agarre y empiece a escuchar absolutamente todo. Pero los científicos dicen de que para que nuestra comunicación sea asertiva, sí tenemos que tratar de decir las cosas de manera concreta. Y el tercer punto es no hablar desde el juicio. En el momento en el que yo comunico desde el juicio, juzgando a la otra persona, la perdí. ¿Por qué? Y yo quiero que ustedes mismos se den cuenta de lo siguiente, la diferencia. Es muy diferente decir, eres un mentiroso, a decir, me has mentido en esto. Es muy diferente. Entonces nosotros en el momento en el que vamos juzgando, hacemos que la otra persona dentro de su cerebro se ponga en contraataque, en una situación de amenaza y su cerebro empieza a mandar mensajes a nuestros neurotransmisores, a nuestro cuerpo, porque le dice, estamos en peligro. Y eso pasa cuando la persona se siente juzgada. Entonces, para yo poder evitar que la otra persona se sienta atacada conmigo, con el discurso que yo le voy a decir, tengo que evitar juzgar y basarme en el hecho. Como les decía, a ver, otro ejemplo. Es muy diferente de decir, eres una habladora, a decir, considero que te has excedido al decir esto. ¿No es cierto? Y en ese aspecto la otra persona entonces no va a tener más defensas porque hemos ido al neocórtex, que es donde nosotros pensamos, y el neocórtex va a buscar información verídica. Lo hemos hecho. Va a procurar de que nosotros no se haya sentido atacada la persona. Lo hemos hecho. Entonces, desde la parte de nuestro cerebro, estamos yendo de manera efectiva. Y luego vamos con los sentimientos. Y en este punto se afirma de que cuando nosotros decimos luego de los hechos, la emoción o el sentimiento que nos ha generado esta conducta, ya sido positiva o negativa, llegamos a tener este nivel de empatía. Es justamente aquí en donde nosotros conectamos con la otra persona. ¿Por qué? Porque quizás no todas las personas hayan pasado por lo que yo voy a mencionar en el primer punto, pero absolutamente todos hemos experimentado diferentes emociones. Si yo les apuesto que si ahorita yo les digo en el chat, por favor, escríbanme quiénes se han sentido tristes, toditos me van a poner yo. ¿Quiénes se han sentido alegres? Yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos personas emocionales. No hemos sido creados también con las emociones. Entonces, desde ese punto, nosotros llegamos a empatizar con la otra persona. Cuando yo le digo, mira, me has hecho sentir triste, un poco frustrada por tales motivos, lo que hago es una conexión en el cerebro, pero desde la base de la empatía. Luego vamos con las consecuencias. Y hasta este punto, o sea, los hechos, sentimientos y consecuencias, yo puedo comunicar aspectos positivos y también negativos. Pero ya en el punto 4, que es con la solución, ya son directamente cuando hay un conflicto o demás en nuestra comunicación, ¿no? Que requiera de una solución. Y en la parte de nuestras consecuencias, nosotros vamos a decir la consecuencia a nuestro interlocutor de la conducta que él ha tenido, ¿no? Del hecho que hemos mencionado. Aquí también pueden añadir los sentimientos que prevés experimentar a futuro, cómo ese comportamiento afectará a otras personas o situaciones, o dar más detalles acerca de la conducta, para que la otra persona también sepa las repercusiones que puede tener su conducta. Hay muchas veces que las personas hablan sin saber
o sin ser muy conscientes de lo que sus palabras o del impacto de sus palabras, si sus palabras pueden lastimar o no. Entonces, cuando yo voy a esta persona y le digo, mira, has lastimado y las consecuencias son de que puedes hacer que la otra persona ya no te quiera en su vida, o de que realmente te alejen, o de que tú misma te hagas ver mal y demás, entonces hago que la otra persona también cobre conciencia. Ahora probablemente haya sabido las consecuencias o las conozca, pero no está por demás tú también poder mencionarlas y que sepa que tú también has visto las futuras acciones que pueden suceder en torno a este hecho. Luego vamos con la solución. Y finalmente, bueno, aquí explicamos la solución, como les decía, cuando es un acontecimiento negativo. Y lo hacemos porque el cerebro generalmente tiende a divagar cuando nosotros no le damos un para qué o un por qué. Entonces, cuando nosotros queremos tener esta comunicación eficaz, si yo cierro simplemente con la consecuencia y no le digo la solución a la persona va a empezar a pensar, ¿y ahora qué le hará sentir bien? ¿No? ¿Será que esto le va a hacer mejor? ¿Será que esto? Y va a empezar a pensar diferentes cosas o posibles soluciones que probablemente tú no las quieras tener, ¿no? Entonces, lo mejor es hablar desde la claridad y decirles la solución que nosotros estamos planteando para que la otra persona no divague en posibles soluciones, sino que lo haga de manera correcta. Ahora sí, les voy a dar 2 ejemplitos para que esto quede mucho más claro. Y el primero es desde un aspecto positivo. Y dice así, has trabajado mucho para terminar este proyecto. Esto llega a ser la conducta o el hecho. Y estoy muy orgullosa de ti. Eso tiene que ver con cómo te sientes o las emociones que has experimentado. Así seguro que vas a tener éxito en tus negocios. Esa es la consecuencia, ¿no? Y esto es un aspecto positivo. Ahora, si nos vamos a un aspecto negativo, es cada vez que me impones lo que debo hacer, conducta o hecho, me siento amenazada, sentimientos o emociones, porque me gritas mucho y me señalas, ¿no? Esto es dar más detalles. Me gustaría que dejaras de gritarme y señalarme. Solución. Si se han dado cuenta, hemos podido ser bien concisos y de esta manera hemos creado todos estos niveles que son necesarios dentro de nuestro cerebro. ¿Ok? Hemos podido conectar el nivel racional, hemos podido conectar a un nivel límbico y hemos podido conectar a un nivel de acción desde el cerebro reptiliano. Y finalmente, para ir acabando, quiero darles esta pequeña frase que a mí me encanta, que es un proverbio en la Biblia que dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Ahora sí, para cerrar, les dejo aquí mis redes con las cuales me pueden contactar y agradecerles por el tiempo que se han tomado.